voz de la iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes, tenga usted, sea súper bienvenido a su programa En la Línea de la Fe, en su edición correspondiente al 8 de julio del año del Señor del 2022. Sí, ya estamos en julio, seguimos en julio. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros y gracias por dejarnos llegar hasta su espacio y sobre todo gracias por donarnos una parte de su tiempo y siempre a través de estos medios. De verdad, muchas gracias por su preferencia. Pues mire, como en cada emisión, le pido me ayude a compartir este link con sus familiares y amigos con el propósito de hacer más grande nuestra comunidad y también de tener un tema o temas que puedan abrir el debate sano, ¿verdad? Dentro de esas comidas familiares que tenemos los fines de semana, dentro de esas sobremesas, o sin duda cuando vamos con los amigos, ¿no? Las amigas a tomarte el café, a tomarte el té, platicar de otras cosas que sean un poco más productivas, que nos ayuden un poco a crecer. No niego que el chisme es sabrosón, ¿verdad? Cuando estamos hablando acá entre cuates, pero la idea es que nosotros tengamos siempre un buen tema de qué hablar y sobre todo que estemos bien documentados, porque pues yo estoy muy seguro que usted, después de escuchar lo que yo le digo aquí, probablemente vaya a la biblioteca o agarre su teléfono, se meta a internet y busque, ¿no? Qué tan cierto, qué tan falso es lo que yo le estoy poniendo aquí. Habrá algunas cosas, permítame decirle que pues son de mi cosecha, es mi perspectiva, pero mucho de esto tiene una fuente académica bastante seria, o por lo menos vista. Le agradezco de verdad que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos. Muchas gracias. Y bueno, pues el día de hoy continuamos hablando de la persona social. Pero antes de continuar con esto, déjeme comentarle, le pido de favor que se cuide mucho. Mire, esta semana en los mensajeros de noticias han estado llegando mensajes acerca de el crecimiento de esta quinta ola, de la famosa quinta ola del COVID, ¿no? Entonces hay que cuidarnos mucho, hay que ser un poco más exigentes en nuestro cuidado, tratar de seguir usando el cubreboca lo más que se pueda. Ahorita ya es en todos lados, tratar de no salir si no es necesario. Ocupemos nuestro tiempo en casa en cosas que nos hagan crecer un poquito más. Si usted puede hacer home office, pues hable con su jefe, con su jefa y pídale que se pueda hacer home office mucho mejor. Hay que cuidarnos todos, hay que utilizar el cubrebocas, hay que desinfectar las áreas que se puedan, las áreas que no también un poquito, y utilizar el gel antibacterial. Recuerde que si nos cuidamos nosotros, vamos a cuidar a todos. Y más temprano que tarde vamos a dejar que esta pandemia se vaya, ¿no? Vamos a echarle ganitas en ese sentido. Pues bueno, un saludo también igual a todos los médicos y enfermeras que siguen luchando con esta pandemia. Ojalá que Dios, sabemos que Dios les da fuerza y fortaleza para seguir adelante, pero que ojalá también ellos pues no caigan en esa parte, no caigan enfermos. Pues bueno, le comentaba, damita y caballero, estimados amigos, que el día de hoy continuamos hablando de la persona social. En la semana anterior dábamos el banderazo de inicio, estábamos hablando ya del individuo y la sociedad propiamente, y pues hoy vamos a continuar. De hecho son varios viernes, varios fines de semana que vamos a estar hablando acerca de esta parte de la relación entre la familia, el grupo social, el individuo, la sociedad, etcétera, etcétera, y nos vamos a ir adentrando un poquito más a estos grupos sociales y cómo es que los individuos y las figuras que se dan dentro de estos grupos pues presentan ciertas características y que terminan siendo parte importante de la educación de los más jóvenes. Por cierto, en estos días se celebró en Roma, me parece que fue el Día Mundial de la Familia, algo así. Por ahí hay un link del SEM bastante bueno acerca de qué es lo que se vio para las personas que tuvieron la gracia de estar allá. Pues qué bueno, ojalá que nos traigan mucha información para continuar trabajando, para continuar fortaleciendo nuestras familias. Y bueno, pues lo importante es eso, ¿no? Lo importante es traer información, ponerla en práctica y supervisar que se haga finalmente. Entonces le decía yo, vamos a platicar en y me parece que son otros 2 programas, déjeme me aseguro de esa parte, donde vamos, bueno, de hecho son todos.
Vamos a continuar hablando acerca de la familia, pero vamos a empezar, le decía yo, con la parte abstracta de lo que es la familia, ¿no? No vamos a hablar, vamos a hablar en este programa, mejor dicho, acerca de cómo vamos a complementar la idea del individuo, de cómo el individuo tiene que estar dentro de un grupo, por qué necesita estar dentro de un grupo. Vamos a hablar también acerca de lo que se produce dentro del grupo, de estas diferencias de pensamiento que pueden ser muy muy ricas y pueden hacer que el sujeto que vive ahí, la persona que vive ahí, pues salga al mundo con una visión increíblemente amplia y muy buena. También vamos a hablar un poquito acerca de los pensamientos y de las ideas que luego ya permean todo el grupo, pero que son alimentadas o son creadas por personas específicas para un fin propio y personal. También queremos hablar acerca de los problemas que se generan en el grupo, porque finalmente todos los grupos sociales, de los perfiles que ustedes gusten, pues van a tener problemas porque están conformados por personas, y las personas tenemos problemas con nosotros mismos. Ahora imagínense con los demás. Es bien lógico, es algo hasta natural. Digo, aquel grupo, aquella familia o grupo social que no tenga problemas ya se vería rara. Y de verdad ya se vería muy rara, porque o están en una línea que ya no comprendemos, o definitivamente está pasando algo ahí feo, ¿no? Y al final pues también vamos a hablar dentro de esos problemas de cómo vamos a resolver dichos problemas, y que esas soluciones provienen de las personas que están dentro del grupo y que los hacen crecer. Eso es lo más importante, lo más interesante. Finalmente, fíjese que vamos también a hablar, le decía yo, de por qué debemos de entender que la seguridad que da un grupo no la puede dar nada. Y es bien interesante, porque esto lo podemos analizar cuando vemos, por ejemplo, cuando vemos a los jóvenes y a los niños, sus grupos de amigos o los grupos de amigos que tienen. Vemos que ellos se sienten muy seguros con unas personas o con un cierto grupo, y eso les ayuda y les refuerza para que puedan relacionarse con otros grupos. Aquí lo importante es ver cómo es que se va a desarrollar ese grupo y qué es lo que nos va a dejar, porque dentro del grupo debe de haber un crecimiento. Sí nos debe de dar identidad, pero debe de haber también un crecimiento. Y después debe de haber una reciprocidad, y finalmente pues tenemos que hablar del comportamiento, porque el comportamiento que tenga, digamos, el integrante fuera del grupo y en relación a otros grupos, pues va a hacer que las demás personas critiquen o no critiquen a ese grupo. Y pues para cerrar nuestra emisión del día de hoy, vamos a estar hablando de que todo grupo tiene un objetivo, intrínseco o extrínseco, que todos los grupos funcionan como plataformas, como catapultas para impulsar a los más jóvenes. Vamos a hablar acerca de un poquito de los grupos, de los grupos más sonados, por así decirlo, dentro del argot. Vamos a hablar acerca de los grupos religiosos, las fuerzas vivas, cuál es el deber ser, porque ahí vamos a enmarcar todos los grupos sociales. Y vamos a dar pauta, Dios primero, vamos a dar pauta para poder hablar de la familia. Pero vamos a hablar de la familia un poquito más allá de lo que conocemos. Vamos a hablar de los tipos de familia, de la familia, vamos a decirlo así, ideal. Y en los siguientes programas vamos a ir descubriendo cuál es realmente el contexto de familia. Y por qué ese grupo social es realmente importante. Fuera de lo que yo le voy a platicar el día de hoy acerca de todos los grupos y de lo que debemos entender dentro de los grupos, pues hablamos de que la familia por excelencia, es un grupo donde el deber ser es el crecimiento completo, ¿no? Es el conocimiento del amor, el crecimiento completo, y el impulsador o el impulso más grande que la persona puede tener. Todo esto, estimado radioescucha, se lo quiero compartir a usted en esta parte, en este programa en la línea de la fe del día de hoy, 8 de julio del año del Señor del 2022. Y pues vamos a ir recordando también otras cositas que escuchamos ya en el programa anterior.
Y pues bueno, como le decía, finalmente esta parte de los grupos tenemos que empezar a entenderla y tenemos que empezar a verla, porque el individuo no puede estar fuera de un grupo. Es decir, a nosotros nos crearon, nuestra naturaleza nos dicta, como dice Lucas, nos dice que tenemos que estar dentro de un grupo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos interrelacionar con nosotros mismos, no podemos relacionarnos con nosotros mismos en el sentido de saber que yo me voy a dar un regalo y yo mismo lo voy a recibir. Ya hablamos de eso en la persona psicológica. Aquí la necesidad estriba, la necesidad de estar en un grupo estriba en que vamos a tener vamos a llamarlo un reflejo de lo que nosotros somos dentro del grupo. Nosotros vamos a ser recíprocos con el grupo porque el grupo nos va a alimentar. Cuando hablo del grupo, hablo de todas las personas, obviamente pues que nos amamos nosotros mismos, y vamos a pensar que esta parte del grupo a nosotros nos va a ayudar a sobrevivir. Le decía yo, hablamos en el segmento anterior, en el programa anterior, acerca de cómo es que el hombre tuvo que asociarse, tuvo que agruparse como una estrategia para poder vivir, ¿no? Hablábamos de los grupos de caza, de los grupos de recolección, etcétera, que se fueron haciendo cada vez más grandes y más grandes y más grandes hasta que formaron, o el hombre se hizo sedentario y formó las comunidades. Pero siempre las comunidades se agrupaban, se apiñaban. Entonces es una estrategia, porque acuérdese que le decía yo en ese momento no eran machos, pero eran muchos. Entonces cuando llegaba un depredador, pues obviamente entre todos se defendían a los más débiles, defendían a los ancianos, a los de más edad, contra las amenazas externas. Sí es sobrevivencia, pero no solamente sobrevivencia física, es sobrevivencia emocional. Ahora, imagínese usted aquellas personas, esas personas que tienen problemas o que tenemos problemas con la sociedad, aquellos resentidos sociales que gustan de estar solos o de vivir solos o de aislarse, ¿no? Obviamente son personas que tienen problemas en el sentido de la convivencia y demás, pero al final el grupo en el que se desenvuelven, vamos a llamarlo escuela, grupos de amigos, familia, trabajo, etcétera, etcétera, pues siempre va a hacer que esa persona se vaya alejando si no comparte los ideales que ese grupo tiene, porque al final ese grupo se va a manejar como un ente aparte, como un ente social, es decir, va a tener sus propias reglas, su propia forma de ser, su propia forma de vivir. Ahora, déjeme comentarle, insisto, todos los grupos que se hacen de amigos, me ha tocado ver grupitos, ¿no? Ahí donde trabajo, se hacen grupitos muy interesantes de que bajan a comer todos juntos y se me hace muy interesante porque yo los observo, como yo me siento solo, no me quiere nadie, no se crea, los observo y después lo platicamos, ¿no? Así como que mira, fulano y fulano están platicando, después las pláticas se van haciendo más y más, un poquito más, se van subiendo de tono, se van volviendo un poquito más, ya con ciertos roces. Y después vemos el comportamiento que a las 2 o 3 veces van dejando de bajar a comer con ellos ciertas personas, ¿no? O sea, ya como que no le gustó lo que dijo fulano, y el grupo se va deshaciendo. Los seres humanos tendemos mucho a estar con los grupos o con las personas que nos van a dar la certeza y la confianza y van a pensar igual que nosotros. Sin embargo, eso no es tan malo como el hecho de que un grupo influya en lo que nosotros somos. El grupo ciertamente va a influir, ciertamente va a cambiar, ciertamente va a educar, pero siempre se tiene que hacer y siempre tenemos que revisar que lo que el grupo nos dé, la forma en que el grupo está influyendo en nosotros, siempre sea para bien, siempre sea para crecer. ¿Y cómo hacemos esto? Pues es bien fácil, ¿no? Porque en todos los programas de esta temporada y del anterior estábamos hablando de que hay modelos de análisis interno que podemos hacer nosotros y meternos ahorita o por el momento en la parte de la reflexión y la introspección, donde podemos ver, a ver, hace un año que yo me junto con tales personas, ¿qué me ha dado ese grupo de personas? Si esas personas me han dado algo, si yo he aportado algo con ellos, si yo he crecido como persona, si esas personas han crecido más, entonces es un buen grupo. Y por eso le comentaba yo que al final vamos a hablar acerca de los grupos religiosos, porque se supone que ellos son el marco donde todos los grupos sociales se tendrían que integrar.
porque ellos están en presencia, son cristocéntricos y deberían de trabajar siempre en esa parte. Es decir, ahí, en ese punto, por el eje que tienen, no debería de haber problemas. Y sin embargo, pues no es así. Entonces, bueno, le comentaba yo, le reitero, en esta parte vamos a hablar de todo esto, vamos a ir desmenuzando un poquito más todo ese asunto, pero sí le pido que nos acompañe. El día de hoy va a estar bastante bueno el asunto, y le pido también que nos acompañe a hacer una oración de inicio, para empezar como se debe este programa. Y pues le digo que se abroche su cinturón, que se ponga cómodo. No, le dijera que se saliera a tomar el sol, pero ya está lloviendo bastante. Entonces pues mejor en casita, con un cafecito rico, con una manta en las patitas para que no se enfríen. Póngase a escuchar en la línea de la fe, por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. ¿Cuál más? Muchas gracias por su preferencia y nosotros damos inicio. Gracias por estar con nosotros en la línea de fe. Ya iniciamos. Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, Diócesis-Tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Hola, yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Gracias por estar escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Cuídate, cuida a tu familia y cuídanos a todos. Si tienes síntomas o presentas un cuadro parecido al COVID-19, quédate en casa y utiliza los medios oficiales para contactar a los médicos. Avisa a tu familia, cuidándote tú, nos cuidas a todos. Juntos lo vamos a lograr. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, Vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
rostro, Dios, atráeme hacia ti, acércame a tu corazón. Escuchar tu dulce voz en mí. Quiero hacer, Señor, tu voluntad. Sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Tráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios. Atráeme hacia ti, acércame a tu corazón, tráeme hacia mí, muéstrame tu rostro, Dios, tráeme hacia ti, acércame a tu corazón. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimados amigos y estimadas amigas. Gracias por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Estamos transmitiendo vía podcast por las redes sociales de Facebook y de YouTube para toda esta, como decíamos, esta provincia eclesiástica. Muchas gracias de verdad por continuar con nosotros. Estamos arrancando el tema del día de hoy. Si usted nos acaba de sintonizar, pues qué mala onda, pero qué bueno que ya se acopló, ya se alineó, como decíamos antes, y ya nos está escuchando. Le comento que estamos hablando acerca del individuo y la sociedad y de los grupos, sobre todo de los grupos que conforman esta sociedad. Llámese grupos de amigos, grupos de personas, grupos de sobrevivencia, grupos familiares, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los grupos que constituyen esta sociedad. Y le comentaba también que, primero Dios, en las siguientes semanas vamos a estar hablando acerca también del grupo principal por excelencia, que es la familia.
y vamos a estar definiendo algunas cosas, algunas figuras dentro de este grupo. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias por continuar con nosotros, y le comento, más bien lo invito a que nos manifieste sus inquietudes acerca de estos temas que estamos tratando. Le dejo nuestro correo, nuestro buzón electrónico en la línea de la fe @gmail.com. Desde ahí nosotros podemos contestarle, y ahí usted puede enviarnos sus dudas, sus comentarios. También aceptamos felicitaciones y cheques al portador, lo que usted quiera mandarnos, menos groserías, porque después esas ya ve que se siente feo, ¿no? Le decía yo al inicio de la temporada anterior, todo menos eso. Claro que si no las merecemos, pues mire, dice por ahí el dicho que gratis hasta los palos. Entonces vamos a continuar, y bueno, les sigo invitando, estimado amigo, estimada amiga. Lo digo quedito porque luego me trabo bien feo. Entonces lo sigo invitando a que se proteja de este virus, ¿no? El virus anda por ahí todavía haciendo de las suyas, y hay un rebrote bastante importante. En esta semana se volvió a romper un récord de contagios, entonces vamos a tener mucho cuidado. Imagínese usted qué tan grave es el brote, pues que ya el seguro reactivó, nuestro Instituto Mexicano de Seguro Social reactivó el permiso de COVID 4.0, entonces hay que darse cuenta de cómo está el asunto, y hay que seguirnos cuidando, insisto, con todas las medidas de higiene que nos proporciona o que nos sugiere nuestra Secretaría de Salud o la Secretaría de Salud. El uso de cubreboca en todos los lugares, principalmente en lugares cerrados, el uso del gel antibacterial, y también, por supuesto, pues desinfectar todas las áreas comunes y no tan comunes para poder vivir bien. Recuerde que si se cuida usted, nos cuida a todos. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Y bueno, vamos a continuar con este maravilloso tema, y vamos a seguir hablando acerca de los grupos sociales. Y pues aquí hay varias vertientes que me gustaría mucho que empezáramos a realizar, y que tratáramos de ver, pues de alguna manera, toda esta parte de cómo es que se conforma un grupo. Mire, un grupo social, como le decía yo, familiar, de amigos, o bueno, vamos a llamar consanguíneo. Un grupo consanguíneo, un grupo no consanguíneo, o grupos sociales de amigos, etcétera. Generalmente en el movimiento de las personas dentro de ese grupo se provoca algo que se llama sinergia. Y esa sinergia está alimentada del pensamiento que cada quien tiene, del pensamiento de cada persona o de cada integrante. Y ese pensamiento, a su vez, ese pensamiento colectivo, genera un pensamiento único. Ese pensamiento único es el pensamiento del grupo, vamos a llamarlo así. Y después, o antes de eso, mejor dicho, está el pensamiento individual, el pensamiento de cada persona. El pensamiento que tiene el grupo es en lo que todos los integrantes concuerdan. Es el que todos, en donde todos están de acuerdo. A lo mejor no todos lo ven igual, a lo mejor no todos lo entienden igual, pero ese pensamiento que genera objetivos, que genera, buenos y malos, que genera estrategias, que genera muchas cosas, la mayoría de los que están en el grupo, si no es que todos, lo comparten. Vamos a decirlo así. Hace muchos años, cuando llegó la división en la Iglesia Católica con el protestantismo, Martín Lutero tenía muchas ideas acerca de lo que era una reforma religiosa. Algunas de ellas eran muy buenas, según incluso algunos escritores religiosos hablan de que la reforma que proponía Lutero era muy buena, pero la verdad es que cuando uno lee sus documentos y todo dice, sí, como que sí va muy desviada. Entonces, con Lutero, pues hubo muchas personas que también pensaron igual que él o que pensaban igual que él, y decidieron apegarse a hacer una división, o bueno, formar un grupo dentro del catolicismo, y llegó un momento en que ese grupo fue tan grande, tan poderoso por así decirlo, que se salió, se retiró, y ellos empezaron a formar su propia idea de la religión, o le dieron cauce a la idea que traían de su propia religión, aunque muchos historiadores también cuentan, ese dato habría que comprobarlo, que al final Martín Lutero pidió confesión, ¿no? Era un sacerdote también. Entonces es lo mismo que pasa con los grupos sociales. Imagine usted que en un grupo que no sea consanguíneo, pues todas las personas que están en ese grupo se reunieron en ese grupo, se juntaron por algo, por una película, por un color, por un pensamiento, etcétera, etcétera. Pero dentro de esos grupos, dentro de esa sinergia que se va generando conforme las personas están aportando pensamiento, pues obviamente va a haber roces,
Va a haber roces porque al final, no, le decía yo, no todos pueden ver de la misma manera el objetivo o el pensamiento. Algunos lo van a ver con matices de gris, otros con matices de negro, otros con matices de azul, etcétera. Pero el problema real viene cuando dentro de esos grupos o de ese grupo, porque todo lo demás es bueno, finalmente el debate y la perspectiva siempre es buena, pero luego vienen personas dentro de esos grupos que empiezan a trabajar esas mentalidades para crear y para darle cauce a sus fines personales. Lutero, por ejemplo, en su caso, pues Lutero no tenía nada personal, bueno, hasta donde se ve, ¿no? No es que él quisiera formar su propia religión. Sin embargo, las personas que estaban dentro de su grupo sí lo tomaron de forma personal, dijeron, sabes que sí, yo estoy totalmente de acuerdo en salirnos, ¿no? Y pasó lo mismo, por ejemplo, en Alemania, con la subida al poder del Partido Nacional Socialista, del Partido Nazi, que empezaron a adoptar un pensamiento acerca de un pensamiento superior, un pensamiento de la superioridad de la raza aria. Ese pensamiento lo tenían, ciertamente estaba arraigado en la cultura germana, pero este personaje, Adolfo Hitler, vino a darle un empuje fuerte cuando empezó a meterles en la cabeza, y fíjese lo que le estoy diciendo, a meterles en la cabeza a todos sus compañeros, a todas las partes del grupo del partido, pues empezó a meterles la idea de que ellos eran superiores. Y aquí viene la parte real que no nos gusta hablar, o que no nos gusta entender. ¿Por qué funcionó? ¿Por qué le funcionó a Hitler el hecho de que él convenciera a los alemanes de que eran una raza superior? Pues es algo muy simple. Alemania viene de la Primera Guerra Mundial totalmente derrotado y tenía que empezar a indemnizar todo el relajo que hizo en el 20, ¿no? Por ahí de 1920. Estaban desmoralizados, estaban destrozados, pobres, sobrevivían apenas porque realmente pues la guerra fue muy costosa. Entonces llega un hombre que ve sus debilidades, por eso le hablaba yo también del FODA, ve sus debilidades y los empieza a llamar y se empieza a meter por ahí. Y este amigo sí tenía la intención de hacer algo propio, o sea, no pensaba en su país propiamente, no pensaba en su raza aria, pensaba en él mismo, en querer llegar a ser y tener el poder. Entonces se generaron más problemas al interior del partido. Por ahí hubo unas personas que dijeron, ¿sabes qué? Pues yo no comparto tu pensamiento, mi cuate, y yo me voy. El problema con él es que, pues bueno, sí pensaba, si no estás conmigo, estás contra mí, y pum, se los echaba, ¿no? Pero ¿qué sucede con los grupos sociales? En los grupos sociales se da lo mismo, se genera un líder, se crea un líder porque hay líderes natos, se crean líderes dentro del grupo que quieren imponer el pensamiento. ¿Qué tan bueno, qué tan malo sea? Los que están dentro del grupo tendrían que decirlo. Pero le comentaba yo en el programa anterior que hay líderes que con su pensamiento cubren a todo el grupo y buscan el beneficio de todo el grupo. Hay líderes que con su pensamiento buscan segregar el grupo y tener beneficios personales. Usted lo sabe identificar, porque usted y yo somos líderes. De cualquier cosa, de lo más pequeño si usted quiere, pero somos líderes y usted lo sabe identificar. ¿Cómo actúa usted? Usted es una persona que dentro de su grupo es líder y busca el crecimiento de todas las personas, o busca segregar a las personas, dividir a las personas, dividir el grupo para tener una especie de muégano y poder sacar ventaja de eso. Esta es una pregunta muy importante porque eso lo vamos a retomar, lo vamos a ver cuando estamos hablando de familia, como la parte de un grupo ya más fuerte. Ahora, ¿qué sucede cuando llegan los problemas al grupo? Estábamos hablando de los problemas que se generan en el grupo social. Ahora vamos a hablar de los problemas que llegan al grupo. Esos problemas generalmente, si agarran a una sola persona, no sé, una persona que está afuera, y ya tocan a esa persona, generalmente esa persona cae. Pero si agarran a 3, 4 del mismo grupo y les quieren llevar o les quieren compartir ese problema o les quieren insertar ese problema, no van a poder. La unión, dice el dicho, hace la fuerza. Esto es para la resolución de los problemas externos. Para la resolución de los problemas internos, bien simple. Si el problema es de todo el grupo tiene la solución. Hay que empezar a gestionar. El verdadero líder empieza a gestionar, no impone. Hay casos en los que sí hay que imponer,
déjeme le digo, ya lo hablaremos más tarde, pero se gestiona cuando, escúchame lo que le voy a comentar, cuando todos los integrantes del grupo tienen la misma capacidad. A ver si no se escuchó muy excluyente. Lucas dice que una persona es una persona por ser una persona, aunque se haya oído como trabalenguas. Pero él dice, el hecho de que un minusválido tenga diferencias con otra persona, o digo, el minusválido tiene diferencias físicas con otra persona, no quiere decir que el minusválido no sea una persona. Y sin embargo el intelecto del minusválido y de la persona que no tiene problemas sí varía. Y las capacidades físicas quizás son limitadas en uno y propensas en otro, y al revés, en las capacidades intelectuales quizá en uno sean más propensas que en otro. Entonces, forzosamente, cada persona tiene una capacidad intelectual, una capacidad física, pero eso no los quita de ser personas. Y cuando estamos hablando de resolución de problemas, estamos hablando de poner sobre la mesa el problema y escuchar opiniones. Todas las opiniones son válidas, pero no todas las opiniones son soluciones. Recordemos que por la esencia de la persona, por la esencia de lo que es la persona, generalmente puede aportar más problemas que soluciones. Y eso el líder también lo tiene que ver, porque vamos a hablar de liderazgo en algún momento. Entonces nada más imagine usted que en el grupo se genera un problema por la sinergia, la diferencia de pensamiento o los pensamientos que vienen de afuera. ¿Cómo los van a resolver? Si todos tienen la misma capacidad intelectual, van a poder hacer una resolución práctica. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que llega un momento en que se tiene que votar por un dirigente popular. Entonces, en una casa hay 3 familias. Esas familias no son consanguíneas, o sea, cada familia sí, pero entre ellas no. Entonces, los que se van a reunir para decidir por quién votar para ese líder, para escoger el líder de esa casa, tendrían que ser todos, incluyendo los niños. La estrategia sería que no. Tendrían que juntarse las personas que tienen capacidad intelectual, es decir, los adultos que puedan tomar decisiones y que tengan que ver de alguna o de otra manera con el mantenimiento, con la manutención, con todo lo demás que compete a cada familia. En este caso, hijos mayores, no estoy hablando de hijos de 18 años, porque de los 18 años todavía en nuestro tiempo todavía son unos niños. Le estoy hablando de personas ya mayores, de personas que ya tengan cierto criterio. No porque los de 18 años no cuenten su opinión, claro que cuenta. Y pueden dar incluso una perspectiva diferente del problema, pero no es y no puede ser definitiva, porque no pueden abarcar, todavía no tienen toda esa gama, todo ese abanico de cosas que tiene un adulto por la experiencia o lo demás, y que le puede llevar a tomar una decisión. Entonces, si los problemas surgen en el grupo tiene que solucionarlos. Por eso el consejo de ancianos. En los primeros grupos decíamos que en las tribus, principalmente en las tribus norteamericanas y en las tribus indígenas, se tenía en alta estima el anciano. ¿Por qué se tenía en alta estima el anciano? Pues porque era una persona que sabía más. Era una persona que podría ofrecer soluciones reales a problemas reales, porque ya los había vivido. Ya sabía qué iba a pasar. Entonces, los más jóvenes, que le decía yo, que eran menos expertos, que tenían una capacidad intelectual quizá, o una capacidad experiencial, mejor dicho, menor a la que tiene un anciano, pues simplemente opinaban y se sujetaban a lo que el anciano decía, y ellos eran la parte operativa, los jóvenes eran la parte operativa, la parte estratégica eran los ancianos. Dentro del grupo en el que nosotros nos desenvolvemos, insisto, llámese grupo social, llámese grupo consanguíneo, llámese grupo de trabajo, etcétera, etcétera, incluso grupo religioso, siempre va a haber una persona que tenga más sabiduría que los demás. Y eso no quiere decir que sea bueno o que sea malo. Dentro del grupo siempre tenemos que guiarnos por la persona o las personas que sepan más. Y que esas personas, y como le decía yo al principio, tengan la intención de hacernos crecer como personas. No propiamente el hecho de que sepa más quiere decir que va a utilizarnos
para fines personales o fines propios, sino que todo el grupo tiene que tener un objetivo, como le decía yo, pero esas personas que nos están impulsando son las personas que nos van a hacer que nosotros crezcamos o que nosotros podamos crecer. Ahora, todo esto que le estoy comentando lo podemos aplicar en la vida, le digo, desde el grupo social y familiar hasta el grupo en el trabajo. Pero el problema, ¿cuál es? El problema, estimado amigo, estimada amiga, es la persona. Porque dentro del grupo, le decía yo, hay líderes. Y no todos los líderes llevan el agua para todo el grupo. Hay líderes que sacan el agua del grupo para su molino. Hay que ver y hay que analizar primero cómo somos nosotros, qué estamos aportando al grupo, qué estamos dándole y qué estamos recibiendo. Porque al final de cuentas, una de las ventajas de vivir en grupo es que del grupo podemos aprender y el grupo tenemos que aportar. Entonces, la idea con la que me gustaría, con la que quiero que nos quedemos en este segmento es: el grupo donde yo me desenvuelvo hay sinergia. Yo como persona tengo una capacidad experiencial e intelectual con la que puedo participar. Va a haber diferencias en los grupos y tengo que respetar las diferencias de pensamiento. Y tengo que ponerme enfrente de los pensamientos que le van a hacer daño no solo al grupo, sino a las personas que están dentro del grupo. Y tengo que aprender a compartir el problema para que juntos podamos encontrar la solución. Insisto, compartir el problema con las personas que tienen capacidades experienciales e intelectuales suficientemente aptas para la resolución de problemas. Insisto, tomemos el ejemplo de los ancianos. El consejo de ancianos siempre ha funcionado. Si no me cree, pues pregúntele a la abuelita. Los papás y mamás de generaciones de los 40, digo de los 70s, 80s, pues no encuentran mejores consejos que los de los papás. Recuerde que dice el dicho, ¿no? Más sabe el dedo por viejo que por pinguillo. Antes de irnos a corte comercial y antes de que se me olvide porque luego me regañan, permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, la diócesis de Texcoco, Nezahualcóyotl y Valle Chalco, la diócesis de Ecatepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli, por supuesto, la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos también pues para enviar un cordial saludo a todos los grupos parroquiales, a todos los coros, a todas las fuerzas vivas que trabajan en las diferentes parroquias que hay en este enorme cinturón. Que Dios les siga dando fortaleza y que les permita integrarse realmente y que nos permita integrarnos realmente como grupo. ¿Qué le parece si vamos a un corte comercial? Bueno, un corte musical, mejor dicho, muy breve. Yo soy Juan Valdés y ustedes están escuchando La Línea de la Fe. Por favor, no se vaya, que ya regresamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana todos los viernes a las 5 de la tarde en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No de labios ni de oídos.
Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Cristo dijo perdonar, si quieren ser perdonados. Cristo dijo perdonar, si quieren ser perdonados. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva, nos encuentre preparados. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, damita y caballero, por continuar con nosotros. Me da mucho gusto que siga con nosotros en este viernes nubladón, en este viernes de lluvia, en este viernes de verano, en este viernes 8 de julio del año del Señor del 2022. De verdad, muchas gracias. Gracias por su preferencia y gracias también por ayudarnos a compartir este link con sus familiares y amigos. Les recuerdo que estamos transmitiendo vía podcast por las redes sociales, Facebook y YouTube de la Diócesis de Tlalnepantla, de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Usted puede entrar al portal de la Arquidiócesis, le pone ahí en su explorador tierradenmedio.com, .org, le decía yo, y le va a aparecer el portal de la Arquidiócesis, y ahí va a encontrar usted estos programas de radio y otros proyectos que se están manejando también por parte de las comunicaciones. Si puede usted, comparte estos links. De verdad, considero que es información bastante importante. Y mire usted, aprovechando esta parte, pues me gustaría también invitarlo a hacer visitas digitales que están muy de moda por algunas diócesis que tienen unas páginas muy bonitas y que usted puede adentrarse y puede integrarse y puede ver sin necesidad de salir de su casa, porque pues obviamente ahorita con este rebrote del COVID está muy difícil. Pero sí lo invito a que busque en internet, así como chatea, pues así como se mete a la red, así como se mete al Face, pues búsquele páginas de parroquias o páginas de santuarios, como el de Lourdes, como el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, como los santuarios de Sudamérica, y hay unos santuarios preciosos en Sudamérica. Le invito a que vaya buscando toda esa parte. De verdad es culturizarse acerca de nuestra fe y tener un poquito más de perspectiva, ¿no? Digo, no hay que quedarnos nada más con lo que tenemos al frente. Gracias a Dios tenemos la tecnología que nos acerca en un clic muchos kilómetros y muy rápido. Entonces pues hay que utilizarla bien. Y pues bueno, ya estamos en la parte donde estamos revisando también la parte de nuestro santoral, del santoral del día de hoy, que corresponde precisamente a ese día, al 8, propiamente 8 de julio. Y vamos a revisar qué es lo que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues mire, es usted chistoso, porque aquí sí tengo un par de conocidos que tienen esos nombres. Entonces, pues bueno, vamos a revisarlos. El santoral nos propone que uno de los principales que hay que venerar en este día es San Procopio. Después ya vienen los santos monjes abrahamitas. San Adriano III fue papa. San Áquila, San Auspicio de Tul, San Colomano de Turingia, San Disibodo de Renania, Santa Gliceria de Heraclea, San Juan Wenjin, Santa Landrada, San Pancracio de Taormina, Santa Priscila, bueno, esa no se vio tan raro, San Quiliano de Gervipoli, Santa Rufina, San Totnano de Turingia, al beato Eugenio III, que fue papa también, y al beato Mancio Araki. San Procopio, nos dice el santoral, trae una pequeña historia.
Dice que en Cesarea de Palestina, San Procopio mártir, que en tiempo del emperador Diocleciano fue conducido desde la ciudad de Citópolis a Cesarea, donde por manifestar audazmente su fe, fue inmediatamente decapitado por el juez Fabiano. No le duró mucho el gusto, San Procopio se lo echaron, lo decapitaron. Ya ve que así terminan los mártires, ¿no? Una expresión muy grande de amor, una expresión muy grande, yo diría que de una fe completamente ciega, completamente entregada. Eso es algo muy muy bueno, algo que en nuestro tiempo pues, se ve poco. Pero ahí están, si usted lleva por nombre alguno de estos, pues muchas felicidades. Si no, si nada más festeja su santo o su cumpleaños el día de hoy, pues muchas felicidades también, que se la siga pasando muy bien y que Dios le dé muchos, muchos años para convivir todavía con su gente, para ser útil a esta sociedad. Y pues bueno, nosotros vamos a continuar con este tema. Estamos hablando acerca de los grupos sociales. Estamos hablando de cómo interactúa el individuo dentro del grupo. Y ahora sí vamos a adentrarnos un poquito a lo que yo le comentaba acerca de lo que el individuo, el integrante dentro de ese grupo puede obtener. Es decir, el beneficio o la ventaja de pertenecer a un grupo y obviamente pues las desventajas, ¿no? Porque también hay desventajas, eso es un hecho. No todo es perfecto, les digo, los grupos son imperfectos porque finalmente las personas son imperfectas. Entonces, una de las principales ventajas, decíamos al inicio de este programa y en el otro, es que el individuo, la persona que está en un grupo, siempre va a tener seguridad. ¿Qué tipo de seguridad? Pues sin duda la seguridad física y la seguridad emocional, por hacer una mención de algo muy muy grande, ¿no? Así como que a grandes rasgos. La seguridad física que le va a brindar el grupo no solamente consiste en defenderse o defenderlo de posibles predadores, sino también de otros grupos. La seguridad que le va a brindar el grupo va a consistir en que esa persona sabe que tiene un lugar a donde llegar, una persona con quien platicar. Eso ya es seguridad emocional. Pero ¿qué pasa cuando esa persona se enferma? Dentro de ese grupo lo van a cuidar. ¿Qué pasa cuando esa persona tiene un problema? Hablábamos de los problemas en el segmento anterior. Dentro del grupo se pueden resolver. ¿Qué pasa cuando esa persona se siente sola, hablando de la seguridad emocional, y de repente ve a todo el grupo al que pertenece? No va a ser tan cruda esa soledad. Otro beneficio que le brinda estar en un grupo a la persona, al individuo, es que tiene una identidad. Imagínese usted que en algún momento en la escuela a mí me dijeron que tenía que buscar por mis apellidos, que tenía que buscar la ascendencia de los apellidos, ¿no? Y se me ocurrió meterme a internet y buscarle y todo el show, y bueno, pues descubrí que mis apellidos los dos vienen de España, como la mayoría de nosotros, y que tienen un símbolo, ¿no? Un escudo de armas. Yo desconocía esa parte, pero cuando lo vi, digo, no tengo el ojo azul ni soy güero, pero cuando lo vi me sentí identificado. No es que tenga parientes en España, y creo que sí, pero al final, pues mi apellido me sitúa en una familia que vivió hace cientos de años. La identidad que va a proporcionar el grupo es esa hacia la persona. Le va a decir a la persona a dónde pertenece y lo va a invitar a honrar el pasado que tenía, y lo va a invitar a mejorar el futuro en el que se piensa. Pertenecer a un grupo genera identidad. ¿Qué es la identidad? De hecho, vamos a tener un programa que hable específicamente de esto, pero a grosso modo le puedo comentar que una persona que no tiene identidad no se encuentra a sí misma. Una persona que no tiene identidad, discúlpeme la expresión, se va a oír muy muy feo, pero no hay un ejemplo más claro. Es un perrito callejero. No importa dónde duerme, no importa dónde come, no importa con quién se junta. Tiene necesidades, va y se aparea.
hace sus necesidades en la calle. Esa es una persona que no tiene identidad. Yo sé que soy yo feo, pero por ahí va el asunto. ¿Qué otro beneficio le da el grupo a la persona? Un crecimiento. Un crecimiento en todos los sentidos y en todas las formas que nos podamos imaginar. Crecimiento emocional, crecimiento físico obviamente, crecimiento espiritual, crecimiento social, crecimiento académico. Y lo respalda. No nada más le da crecimiento, lo respalda. Yo recuerdo mucho cuando aquí en la casa, bueno, en la familia, empezaron a surgir los primeros profesionistas. No, hombre, o sea, toda la familia, le estoy hablando de la familia extendida, no la familia nuclear. La familia extendida estaba feliz, ¿no? Por aquellas personas que lograban terminar una carrera y compartían fotos y nos decían, nos invitaban y todo. Pero no nada más era eso, o sea, sí vino el respaldo con el pago de la escuela y todo, obviamente, pero también era el respaldo cuando a esa persona, cuando el papá o la mamá decían, es que, ¿sabes qué? Mi hija es licenciada, ¿no? Y se emocionaban y lo compartían con los demás. Pero esa licenciada, ese licenciado, no tendría mayor peso si no tuviera atrás toda una serie de personas que estuvieran hablando de eso, que estuvieran dándole valor. Ese es el crecimiento que ofrece el vivir en un grupo. El otro crecimiento es que en el grupo donde nos desenvolvemos, insisto, no nada más con sanguíneo, en cualquier tipo de grupo, nosotros podemos experimentar diferentes situaciones que nos van a hacer crecer. Por ejemplo, podemos experimentar problemas de salud, problemas sociales, problemas económicos, problemas de drogas, problemas emocionales, etcétera, etcétera, que a nosotros como personas nos van a hacer o nos van a orillar a empezar a investigar más para poder crecer más, para poder adquirir mayor conocimiento, y nos vamos a ensanchar en el sentido de que vamos a tener más opciones para elegir. Vamos a ir adquiriendo experiencia y vamos a ir compartiendo esa experiencia también, porque nosotros finalmente no solamente somos receptores, sino también somos emisores. Y cuando llegue ese momento, nosotros vamos a tener que compartir al grupo, le decía yo en el segmento anterior, todo lo que somos. Así como me ayudas hoy, yo no te tengo, sino que te voy, que es algo diferente, porque no es una obligación, es un deber, que son dos cosas distintas. Yo te voy a ayudar. Y el hecho de que tú hoy no me ayudes, tampoco quiere decir que no te voy a ayudar. Entonces son reglas del grupo que se van haciendo y que, insisto, que se van generando por esa sinergia. Ahora, existen dos partes dentro del grupo que ya implica comportamiento. Y este comportamiento del integrante va a determinar si todo lo que le acabo de platicar en los últimos 10 minutos funciona o no funciona. Esto tiene que ver también con la parte del liderazgo. Cuando nosotros estamos en un grupo social no consanguíneo, el nivel de responsabilidad hacia los otros como que no es tan profundo ni tan pesado. Y sin embargo somos agradecidos. Conozco una persona, por cierto, un saludo para ese amigo, espero que en algún momento me escuche. Le ocurrió una desgracia bastante fuerte, muy muy fuerte, pero él se refugió en una familia, en un grupo, y al refugiarse ahí tuvo un comportamiento excelente, tan excelente que él, a pesar de la desgracia que tuvo o que pasó, pudo terminar su carrera, hizo su casa, está trabajando, tiene un buen trabajo, etcétera, etcétera. Y el comportamiento y la reciprocidad que él expresó hacia esas personas que lo cobijaron en esa desgracia habla muy bien de él. Yo me atrevería a decir que es por su calidad de persona, otra por la educación que recibió, y la otra es porque estaba minado, obviamente, por lo que le había pasado. Pero aquella persona que no necesita una desgracia para ser bueno, para ser recíproco, pues lleva doble ganancia, ¿no? El comportamiento de una persona dentro de un grupo habla de la persona y de lo que en el grupo se vive. La reciprocidad del integrante
habla específicamente del integrante. Yo creo que usted ya escuchó el dicho: el que con lobos anda, a relichar se enseña. Ah, no, era aullar, ¿verdad? El que con lobos anda, a aullar se enseña. Es algo natural, es un comportamiento que se copia, se entiende. Pero no necesariamente siendo lobo tiene que comer carne. Eso ya lo define el integrante. Acuérdense que son personas y cada persona piensa diferente. Pero la reciprocidad en los grupos es muy muy importante. Porque si no lo entendemos así, nosotros como integrantes, lo que haremos es que el grupo se vaya desmoronando y de nada sirva el tiempo que pasamos ahí. Recuerde que una de las ventajas es el crecimiento. Entonces, dentro de esto, estimado escucha, me gustaría que nos quedáramos con la parte de las ventajas, ¿no? La seguridad, la identidad, el crecimiento y el respaldo que nos puede dar un grupo. ¿Cuál es la desventaja de vivir en un grupo? Si me lo permite, yo le diría que ninguna, salvo que el grupo, como ente ya conformado, esté viciado. Si es así, entonces va a haber muchas desventajas y nos tenemos que salir lo más rápido que se pueda. Le voy a poner un ejemplo. En psicología se habla mucho de las familias muégano, ¿no? Pero no vamos a hablar de las familias muégano, vamos a hablar de los amigos, de los grupos de amigos, ¿no? Imagínese usted que a la mayoría de jóvenes, le decía yo que en un principio, las personas nos juntamos con otras personas que tienden a tener nuestro mismo pensamiento o que nos dan la razón. Imagínese usted entonces que para poder entrar al grupo más popular de la escuela, por poner un ejemplo muy trillado, nos piden hacerle una broma al director del colegio, ¿no? O de la escuela. Ese grupo ya está viciado, no necesitamos entrar ahí. ¿Pero qué nos llama? ¿Por qué nos llama la atención? Pues porque es el más popular, por su pensamiento, por su forma de vestir, etcétera, etcétera. Pero no necesitamos entrar ahí porque no nos va a dejar nada nuevo, nada bueno. Y sin embargo, el grupo de estudio de matemáticas, que suena muy, muy aburrido, lo único que te pide es compromiso, ¿no? Pero como nosotros también no trabajamos mucho esa parte, como que no lo venimos manejando, pues como decimos, no, qué nerds, tampoco entro ahí, ¿no? Depende de lo que nos pidan, depende de los vicios que tenga ese grupo, van a ser las desventajas de estar ahí. La familia los tiene, eso es un hecho y lo vamos a ver cuando hablemos de familia. En el trabajo no se diga. Y sin embargo son problemas que surgen en el grupo y que del grupo deberían de salir las soluciones. ¿Cuál es la desventaja de vivir en un grupo? Insisto, yo no le veo desventajas. Hasta ahorita. Aportando, creciendo, siendo responsable, yo no le veo desventajas. Si usted por ahí le encuentra, pues ya está, estamos abiertos al debate. Le pido que nos mande un correíto a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe@gmail.com. Ahí lo estaremos esperando, pero yo no le encuentro ahorita ninguna. Si usted le encuentra, envíela por favor. Envíela por favor y nosotros con gusto lo vamos a responder o lo ponemos sin duda en el programa que sigue, ¿le parece? Vamos a quedarnos con esto. Pertenecer a un grupo brinda seguridad, identidad, crecimiento, respaldo. Tenemos que ser recíprocos y tenemos que tener un buen comportamiento. Porque el grupo son personas y tenemos que comportarnos como se debe con las personas. ¿Le parece? Y pues, ¿qué le parece también si vamos a un pequeño corte musical? Regresamos enseguida, no se vaya, yo soy Juan Valdés. Y usted está escuchando La Línea de la Fe. ¿Por dónde más? Por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Aquí lo esperamos, no se vaya. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia.
Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Hey, psst, psst. Oye. Sí, tú. Toñita. Don. Marchanta. Jefecita. Güero. A ustedes, familia. Los invitamos a seguirnos en Cristo, siempre contigo. A través de Facebook, YouTube y Spotify. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. ¡Te esperamos! Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios fluye en mí. 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 Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado radioescucha. Seguimos nosotros con nuestro tema del día de hoy. Gracias por continuar en este su programa En la Línea de la Fe. Estamos ya entrando en el segmento final de la emisión del día de hoy. Vamos a concluir, como le decía yo en la introducción de este programa, pues con algunas definiciones y algunas versiones de lo que se piensa acerca de los grupos.
Como cada emisión, le invito también a que comparta este link con sus familiares y amigos para que podamos hacer más grande esta comunidad. Le decía yo que al final de cuentas estas sobremesas en las familias mexicanas son muy ricas y al final también son muy reconfortantes porque aportan mucho, nos dan mucho. Entonces una de las cosas que veíamos también en el segmento anterior acerca del grupo es que el grupo aporta, el grupo educa, el grupo tiene esa capacidad y a nosotros nos va a ayudar a crecer, siempre a crecer como personas. Esa es la parte, le digo, gracias por compartir este link con esos familiares y amigos. Y también le hago la más cordial invitación a que nos escriba a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe @gmail.com. Ahí estaremos esperando sus comentarios. Les recuerdo que estamos transmitiendo vía podcast por YouTube y Facebook. Y también ya tenemos nuestros episodios, ya tenemos estas transmisiones, las tenemos en la plataforma de Spotify. Si usted es miembro de esa plataforma, pues puede ahí encontrarnos, le pone ahí, le tipea en la línea de la fe y ahí vamos a aparecer, van a aparecer los programas de esta temporada, algunos de la otra, y con gusto pues nosotros ahí seguimos compartiendo. Si también quiere enviar un link vía Spotify, lo invito a que lo haga. La verdad es que es información bastante interesante. Les sigo insistiendo, por favor cuídense mucho de este virus. Estamos en un levantamiento bastante fuerte, en un repunte bastante fuerte. Siga utilizando el cubreboca, por favor. Si no es necesario, no salga de casa. Cuídese mucho, utilice el gel antibacterial y desinfecte todo lo que se pueda desinfectar. Les recuerdo que bueno, pues jaboneros somos, hay que tener mucho cuidado porque si se cuida usted, nos va a cuidar a todos. ¿Le parece? Bueno, pues le comentaba, insisto, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con este segmento ya final del programa del día de hoy. Y vamos a hablar también de que todo grupo, consanguíneo, no consanguíneo, social, religioso, educacional o educativo, etcétera, etcétera, tiene un objetivo. Ese grupo se forma precisamente por eso, porque hay un objetivo. Y hay un promotor, o hay unos promotores, que le decía yo que son las personas que tienen el mismo pensamiento, para formar ese grupo y cumplir ese objetivo. Digo, administrativamente hablando, las personas que estudiaron administración o que tienen un negocio saben que los socios, por ejemplo, ¿no? Los socios que integran una cooperativa, que integran una empresa, etcétera, pues son personas que tienen el mismo pensamiento, lo llevan a cabo, lo convierten en realidad con el único propósito de tener una ganancia, vamos a decirlo así. El objetivo de ese grupo es una ganancia, establecer una ganancia. ¿Cuál será el objetivo de un grupo social, de un grupo consanguíneo? ¿Cuál será el objetivo de un grupo educativo? Bueno, yo considero que hay objetivos que son intrínsecos y extrínsecos. Hay objetivos que tiene el grupo de forma interna y hay objetivos que tiene el grupo de forma externa. Estos grupos, los grupos sociales y no consanguíneos y no consanguíneos, educativos, etcétera, la mayoría de sus objetivos internos, intrínsecos, son hacer crecer a la persona. O al menos ese debería de ser. Yo sé que ahorita ya está pensando que en su familia pues, querían todo menos hacerlo crecer, eso lo entiendo. Pero en realidad el objetivo de un grupo es ese. Imaginemos un grupo como una serie de personitas que quieren alcanzar una manzana de un árbol. Y pues uno solo no la alcanza. Si se juntan todos como hormiguitas y hacen escaleritas, sí pueden alcanzar la manzana. Pero aquí viene el problema, digo, ya se cumplió el objetivo, pero aquí viene el problema. ¿Para qué quieren alcanzar la manzana? Obviamente, pues para comer. Pero ¿cómo van a comer? ¿O cómo se la van a repartir? Esta parte de la ética, de los principios de un grupo, que también la vamos a ver más adelante, habla mucho acerca del tipo de personas que conforman el grupo, porque del tipo de personas que conforman el grupo se van a desprender los objetivos. Si el objetivo es comer, por ejemplo, en este grupo que le decía yo de las personas que quieren alcanzar la fruta, pues se van a asegurar de que todos coman, ¿no? Pero si el objetivo es ganar dinero, ¿se asegurarán que todos ganen dinero? Eso nada más es como una pregunta así como que para dejarla, ¿no? Ahora, el objetivo extrínseco del grupo es posicionarse, o debería de ser posicionarse y posicionar a sus integrantes en una situación
real frente a los otros grupos. En una situación, si quiere usted, hasta cierto punto con ventaja, para que sus integrantes puedan crear otros grupos y a su vez puedan mantener esa tradición. Los objetivos que tienen los grupos generalmente son o están basados totalmente en su pensamiento. Y como en el segmento anterior hablábamos de los pensamientos que tienen los grupos, pues una de las cosas que tenemos que revisar a profundidad y con mucho análisis y con mucha crítica es el pensamiento que tiene el grupo. Yo sé, insisto, que los más jóvenes, las personas más jóvenes, se les complica mucho hacer este análisis porque al final de cuentas se guían mucho por la parte visual. Sí estoy de acuerdo, pero al final tenemos que ser inteligentes, tenemos que aplicar nuestro FODA, tenemos que aplicar el FODA al grupo y decir, ¿sabes qué? A ver, tu pensamiento no me cuadra porque tu objetivo es este. Pero si el objetivo que tiene el grupo es el mismo que yo tengo, aunque sea de otro color, pues obviamente vamos a estar ahí. Ahora, esta parte que le mencionaba yo de los objetivos va a hacer que el grupo se convierta en un impulsador o en una plataforma de lanzamiento para sus integrantes. ¿Por qué? Porque dentro de la misma sinergia que tiene el grupo, si los integrantes no salen de ese grupo y forman otros grupos, como las células, ya ve que las células antes de morir una, pues ya se separó y le deja el conocimiento a la otra y así. Si nosotros no nos separamos del grupo en el sentido de pertenecer al grupo teóricamente, pero de hacer un nuevo grupo o generar nuevas sinergias, nos va a suceder que nos vamos a estancar. Y esa estancación, ese estancamiento, es como el agua, como lo vemos en el agua. El agua, si no fluye y se queda en un pozo, en un solo lugar, se pudre. Y es lo mismo que pasa con nosotros. No estoy hablando de salir físicamente, de alejarte, de tomar espacio físico del grupo donde vives. No estoy hablando de eso, porque también vamos a hablar de esa parte cuando estemos viendo familia, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nosotros tenemos que progresar, fluir, aún perteneciendo físicamente al grupo en donde estamos. Por eso la confusión, porque una de las cosas que se promueve mucho afuera es la independencia, ¿no? Hablamos en algún programa que las promotoras inmobiliarias y otras marcas promueven mucho el hecho de que los jóvenes se separen de la familia, se separen físicamente y se vayan a vivir en una casa que ellos compraron. ¡Qué padre!, ¿no? Pues sí, luego vamos a ver los contras, que hay muchísimos acerca de eso, y vamos a ver los pros también, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que una persona puede fluir dentro del grupo y puede hacer y puede generar una sinergia diferente. Aquí va un ejemplo. Vamos a suponer que es una familia de 4, es un grupo consanguíneo, y los papás generan un ambiente en el grupo donde se ve muy tenso, ¿no? Donde se ve muy tenso. Casi no pasa. Ya ve, eso sucede en otros países, aquí no. Entonces, lo que quieren los jóvenes que viven en ese tipo de grupos es huir físicamente de la casa. ¿Quién no? Digo, después de ver todas las broncas y todos los problemas, pues hasta yo también, ¿no? Pero si se es realmente inteligente y se tiene la capacidad intelectual y experiencial, como le decía yo en segmentos anteriores, se puede cambiar la sinergia de ese grupo. No lo va a hacer un niño de 8 años, es lógico. Pero un adolescente de 15, de 14, de 17 sí lo puede hacer. Porque no es que tenga la experiencia, sino que ya tiene la fuerza para hablar, para tener un criterio, o va empezando a formar su criterio, y ya puede definir. ¿Cómo va a cambiar la sinergia de esa familia que podemos ver como problemática? Bien simple. El adolescente estudia, el adolescente progresa, se convierte en un joven, en una joven, triunfan, en el sentido estricto de decir triunfar por terminar sus estudios o trabajar en lo que les gusta, y hacer que por medio de ese ejemplo la sinergia varíe. Y ya no se estancó el agua. Estancarse el agua en ese grupo significaría que los adolescentes se salieran de casa y por salirse de casa terminaran adquiriendo los mismos malos hábitos que tienen los padres. Eso sí sería estancarse. Porque entonces no estarían avanzando para ni más.
Imagínese usted que un joven, un hombre, un varón, ve que su papá es alcohólico y porque es alcohólico se sale, y por la depresión de salirse de casa, y por la depresión de tener que trabajar, etcétera, 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 empieza a agarrar el alcohol, pues al rato va a terminar igual que él. ¿Qué hubo de diferencia? ¿Para dónde fluyó el agua? Entonces, la diferencia es de fluir dentro del grupo, generar nueva sinergia y hacer que esa sinergia impulse a sus integrantes. ¿Hacia dónde los va a impulsar? Hacia una mejor vida. ¿Por qué el grupo es un formador de la persona? ¿Por qué el grupo es un formador de los sujetos? Porque el grupo tiene un objetivo. Y para llegar a ese objetivo se necesita impulsar a las personas y se necesita formar a las personas. Es una estrategia para que el grupo esté mejor. En este ejemplo que le comentaba, vamos a suponer que los problemas entre pareja de este tipo de grupos pues, se siguen dando. Los adolescentes, las personas jóvenes, contra todo eso luchan, contra todo eso se fortalecen y resulta de que al rato sus papás, al ver el tipo de personas en los que se han convertido, cambian de perspectiva y al rato van a mejorar todo lo que tienen. No nada más físicamente, no nada más de forma que veamos, tienen diferentes muebles o tienen ya tienen cama, no. Mejoran en todos los sentidos, porque ven el ejemplo. Se puede, se debe cambiar. No va a cambiar ese grupo si algo viene de afuera. Eso es un hecho, también lo vamos a ver, pero no va a cambiar. Porque así como no puede influir el pensamiento que viene de afuera, tampoco de afuera vienen las soluciones. Insisto, los problemas se crean dentro de los grupos y dentro de los grupos existen las soluciones. Un marco perfecto para esto: los grupos religiosos. Yo tengo mucho tiempo trabajando en grupos religiosos, o bueno, colaborando en grupos religiosos de muchas índoles. Y creo tener un poco de experiencia para sustentar lo que le voy a decir. He visto pocos grupos en toda mi experiencia que realmente tienen un objetivo y hacen crecer a las personas. Muy pocos grupos. Contados con los dedos de las manos. Le iba a decir de los pies, pero no me he cortado las uñas. Con los dedos de las manos. Y mire que he atravesado por muchas cosas y he visto muchos grupos. Y he visto muchos grupos dentro de los grupos religiosos donde las ideas generan una sinergia tan negativa, pero tan negativa, que lejos de crecer hunden a las personas que entran. He visto grupos que tienen conceptos bien errados de lo que están haciendo y objetivos peores, y sacrifican tiempo y esfuerzo de las personas con tal de conseguir esos objetivos. Conocí a un grupo hace muchos años donde le decía yo a su coordinador: oye, bueno, explícame el concepto de tu tradición, ¿no? Porque no lo entiendo. Y me repetía lo mismo, ¿no? Como una compañera que tengo en el trabajo, chistoso, porque le decía: oye, pero es que este proceso está mal. Y ella me decía, sí, pero es azul. A ver, no, espérate, es que no puede ser azul, esto que estamos hablando es rojo por esto y esto y esto. Y lo que ella atinaba a decir era: sí, pero es azul. Repetía y repetía las cosas. Lo mismo este amigo, ¿no? Cuando le pregunté: oye, ¿cuál es el motivo de tu tradición? ¿Dónde está cimentada? Pues lo único que atinaba a decir es que era una tradición muy vieja y que se tenía que respetar. Era lo que decía. Es una tradición muy antigua y se tiene que respetar. Es una tradición muy antigua y se tiene que respetar. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó y los integrantes iban y venían y no se veía crecimiento, no, al contrario, se veía un decrecimiento bastante importante. ¿Por qué hablo de los grupos religiosos? ¿Por qué hablo de las fuerzas vivas? Mire usted, ellos tienen un centro, un eje, bueno, deberíamos de tenerlo, que se llama Cristo, ¿no? Y esta persona, Cristo, es una de las personas que nos conoce y es una de las personas que nos hace crecer como personas. Cuando los líderes de estos grupos anteponen o se ponen enfrente del Cristo, es cuando todo se viene abajo. Pero esto es referente a la cultura, referente al conocimiento, referente a la formación, que es lo que yo le hablaba de los líderes. ¿Cuál es el deber ser de un grupo religioso? El deber ser de un grupo religioso es tener un objetivo único y claro.
servir. Dentro de otros objetivos, servir. Para eso viene el impulso a las personas, la formación de estas personas, y después de que están formados en todos los sentidos, porque aquí no nada más entra la parte dogmática, sino todos los sentidos, mandarlos a formar otros grupos con el mismo pensamiento de este grupo. Porque en teoría las primeras comunidades cristianas eran un fiel ejemplo de lo que nosotros vamos a hablar como familias extendidas, no como familia nuclear. Y esa familia extendida era, recuerdo la escritura que dice que cuando esos grupos, esas comunidades se juntaban, compartían todo lo que tenían. Yo no me ubico, no me hallaría en un lugar donde yo tuviera que compartir mi guarache con pollo y repartirlo entre 4, o sea, no, como que no me hallo en esa parte, soy muy envidioso. Pero sí sé que si alguien necesita, le compro otro guarache, ¿sí me explico? Al final, lo que les estoy diciendo es que el ejemplo de comunidad, que es la familia extendida, lo tenemos en los grupos religiosos. Y es un ejemplo tan claro de comunidad, que es donde entran personas de diferentes conocimientos, de diferentes áreas, de diferentes estratos económicos, de diferentes situaciones o circunstancias sociales y emocionales. Es todo un abanico donde las personas pudieran crecer de forma espectacular, donde la iglesia se viera completamente, me refiero a la iglesia laica, se viera completamente rebasada por esas experiencias y ese crecimiento. En mi experiencia, yo estoy muy seguro que usted que está escuchando también tiene experiencias de ese tipo. Y la pregunta que me gustaría que nos lleváramos en relación a esto es si los grupos religiosos que usted conoce funcionan así. Porque estamos hablando de grupos no consanguíneos. Después ya vamos a hablar y nos vamos a ir ahorita con un par de preguntas sobre la familia nuclear, porque la familia nuclear finalmente es de donde todo provee, de donde todo viene. Incluso la formación que existen en esos grupos, las personas que van a esos grupos, provienen de una familia nuclear. Y la familia nuclear es base de la sociedad. Y en la familia nuclear es donde se recrea o donde se vive el verdadero sentido de la creación y el amor de Dios. Eso lo vamos a ir viendo en otros programas, pero yo quiero hacerle una pregunta. Bueno, de hecho 2. ¿Consideramos nosotros que la familia, papá, mamá e hijos nuclear, la familia nuclear, sea la que forje la sociedad? Y la pregunta que sigue, ¿este grupo familiar impulsa y forma a los sujetos? ¿Tiene un objetivo? Porque desde no ser así ya estamos en problemas, porque entonces los grupos religiosos, las comunidades religiosas van a ser producto o son producto de las familias nucleares. Si las familias nucleares están deshechas y los grupos, y las personas que cumplen o que están en ese grupo están deshechos, cuando lleguen a ese grupo, a esa comunidad religiosa, va a ser muy difícil que puedan aportar. Sin embargo, le decía yo que los grupos religiosos tienen un eje central, que es Cristo, o al menos lo deberían de tener. Una persona rota, cuando llega a un grupo, y el grupo no es, le decía yo de los vicios en los grupos, y el grupo no tiene un objetivo y no es cristocéntrico, la va a dañar más. Una persona que llega a un grupo que es cristocéntrico y que tiene un objetivo, una formación, un impulso bien ordenados, va a ayudar a esa persona como un lienzo curativo a un enfermo. Porque en sí no lo va a hacer el grupo, lo va a hacer Cristo. Y en la familia, ¿sabe usted a quién tenemos como eje? Esa es otra pregunta que me gustaría con la que nos quedáramos. ¿Cuál es el modelo ideal de familia? ¿Jesús, María y José? ¿O la Santísima Trinidad? Vamos a quedarnos con esto, estimado escucha, ¿le parece? Todo grupo tiene un objetivo, todo grupo debe de fungir como formador, como plataforma,
para que las personas que salgan de esos grupos hagan una buena comunidad. ¿Le parece? Y pues mire, yo quisiera seguir hablando y hablando, pero el tiempo ya nos comió. Y pues por hoy vamos a dejarle aquí. Y la siguiente semana estaremos hablando, ya estaremos hablando en sí de la familia. Vamos a empezar con la familia en la línea horizontal y nos vamos a seguir en la siguiente semana con la familia en la línea vertical. Esta parte está muy muy padre, la parte de la familia en la línea vertical. Y la parte de la familia en la línea horizontal, pues vamos a tomar como referencia los dos programas anteriores, o sea este y el anterior, para poder darnos una idea de lo que estamos haciendo. ¿Le parece? Yo de verdad le agradezco mucho su presencia, muchas gracias por su preferencia, y como en cada emisión, pues también le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, y al padre José Luis encargado de toda esta bandota. De verdad muchas, pero muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, a Sara Camacho. Por cierto, un saludo también a Sarailla, ojalá que todo haya salido perfecto. Y también un saludo a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, y a todas las personas que hacen posible de una o de otra manera que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
seguir tu camino, Señor, y seguir tus sendas de amor, y seguir tu camino, Señor, y seguir tus sendas de amor, y seguir tu camino, Señor, y seguir tus sendas de amor, y seguir tu camino, Señor, y seguir tus sendas de amor, y seguir tu caminar, y seguirte por praderas de justicia, junto a aguas de reposo, me pastorearás. Eres tú, mi buen pastor. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.